Manipulé a mi novia infiel y a mi bully, para que se acostaran juntos. Ahora viven un matrimonio desgraciado, mientras yo me gradué con honores. Hace poco me enteré de que Mark y Camelia finalmente se van a divorciar. Así que supongo que este es un buen momento para contar mi historia. No me importa si alguien me juzga. Todo lo que ocurrió fue consecuencia directa de sus propias decisiones. Yo solo aprendí a adaptarme y a protegerme en un entorno que no me dio otra opción. Todo empezó cuando yo tenía unos 19 años. Había logrado entrar a la universidad gracias a una beca académica. Mis padres no podían ayudarme económicamente, así que para mí, los estudios no eran solo una etapa, sino mi única posibilidad de salir adelante. Me tomé todo muy en serio desde el inicio. Vivía en los dormitorios de la universidad. Por pura suerte, me asignaron uno de los pocos cuartos individuales. Era pequeño, casi como un armario grande, pero suficiente para mí. No tenía que compartirlo con nadie, y eso me parecía perfecto. Pasaba la mayoría del tiempo estudiando o leyendo. No tenía amigos al principio, y tampoco buscaba hacerlos. Estaba enfocado en mi futuro, y pensaba que eso bastaba. Siempre fui delgado, callado y más bien tímido. Evitaba los conflictos a toda costa. Pero había alguien a quien realmente temía, Mark. Y estoy seguro de que todos pueden imaginarse cómo era. Fuerte, alto, jugador de fútbol americano, y tan idiota como violento. Aunque rara vez golpeaba a alguien directamente, se aseguraba de que todos supieran que tenía el poder de hacerlo cuando quisiera. Y más importante aún, sabía que no le pasaría nada. Su padre era uno de los principales donantes de la universidad. Eso le daba a Mark un estatus especial. Los profesores lo aprobaban aunque no hiciera nada, y los directivos lo protegían porque no querían perder el dinero que venía con él. Así que Mark hacía lo que quería. Desde el primer mes decidió que yo sería su víctima personal. No me golpeaba, no necesitaba hacerlo. Su forma de tortura era más sutil y más constante. Me empujaba en los pasillos, escondía mis libros, derramaba agua en mi escritorio. Una vez incluso me robó un trabajo y lo presentó como suyo. Yo no dije nada. Tenía miedo. No solo de él, sino de perder mi beca. Sabía que cualquier queja mía terminaría en una investigación que nunca me favorecería. Y si me expulsaban, se acababa mi futuro. Así que aprendí a callar y a resistir. Lo peor era que todos sabían lo que pasaba, pero nadie decía nada. Era como si todos tuvieran asumido que Mark era intocable, y que lo mejor era mantenerse lejos de él. Yo seguí esa lógica, y simplemente lo evitaba en todo momento que podía. Por otro lado, yo nunca había tenido novia. Ni siquiera una cita. Las chicas me ignoraban o se burlaban de mí. Yo estaba acostumbrado a ser invisible. Por eso, cuando vi por primera vez en clase a Camelia, ni siquiera me atreví a mirarla más de unos segundos. Era de esas personas que iluminan una habitación al entrar. Hermosa, extrovertida, segura de sí misma. De inmediato supe que estaba fuera de mi alcance. Durante el primer semestre me dediqué por completo a estudiar. Rápidamente me convertí en uno de los mejores del curso. Era mi única prioridad. Para mi sorpresa, Camelia empezó a tener problemas con sus notas. Un día, después de clase, se me acercó. Me preguntó si podía ayudarla con unas materias, y yo, por supuesto, acepté encantado. Pero eso no fue todo. Me dijo que le parecía inteligente, que me admiraba, que era distinto a los demás. Incluso me dijo que le gustaría que la viera como algo más que una amiga. No entendía lo que pasaba. Esa misma tarde me besó, y me dijo que quería ser mi novia. Yo estaba en shock. En mi cabeza, esa fue la mejor semana de mi vida. Por fin tenía una pareja, alguien que decía quererme. Lo que no entendí entonces fue que ese beso fue el inicio y también el final de cualquier tipo de intimidad entre nosotros. Desde ese día, Camelia empezó a visitarme en mi cuarto casi a diario. Siempre con excusas de estudio, siempre con tareas que necesitaba que le ayudara. Al principio no me molestaba. Estaba enamorado, ilusionado, y me hacía sentir útil.
Uno de mis pocos amigos en la universidad, al enterarse de mi relación, me regaló una caja de condones. Me sentí avergonzado al recibirla, pero él me habló con seriedad. Tenlos en tu cuarto. Ya los vas a necesitar, créeme. Yo sonreí, nervioso, y los llevé conmigo. Nunca antes había tenido unos en mis manos. Más tarde, mientras estaba revisando la caja en mi cuarto, Camelia llamó a la puerta. Me asusté, y sin pensar demasiado, escondí la caja detrás de unos libros que tenía sobre una repisa, justo al lado de la ventana. Ahí quedó, olvidada, expuesta al sol, durante meses. Nunca los usé. Ni una sola vez. Y eso debería haberme dicho algo. Nuestra relación se mantuvo exactamente igual durante casi un año. Ella me visitaba, me pedía ayuda con las tareas, me trataba con dulzura cuando necesitaba algo, y luego se iba. Nunca quiso besarme de nuevo. Si le hablaba de tener una cita o de salir, decía que estaba cansada, ocupada o que prefería que todo fuera más lento. A veces hablaba de que quería guardar ciertas cosas para alguien especial, y eso me hacía sentir aún más afortunado, como si de verdad yo fuera el elegido. Era tonto. No lo niego. Pero estaba enamorado, y no tenía ninguna experiencia previa. Mientras tanto, Mark seguía con su acoso. Había aprendido a evitarlo la mayor parte del tiempo, pero bastaba un descuido para que él hiciera algo. Una vez me rompió un cuaderno en plena biblioteca, y todos fingieron no ver. Otra vez tiró mi comida al suelo cuando me levanté a buscar agua. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Y yo tampoco. Ese era mi mundo, acosado por Mark, ignorado por casi todos, y creyendo que tenía una relación real con Camelia, cuando en el fondo, ella solo me usaba para no reprobar. Y sin embargo, yo creía estar bien. Pasaron los meses. Yo seguía ilusionado con Camelia, y seguía acumulando méritos académicos. Pero algo cambió en mí. Empecé a notar que ella no mostraba ningún interés real. No me buscaba a menos que necesitara algo. No me preguntaba cómo estaba, no recordaba cosas importantes para mí. Y sobre todo, nunca había mostrado el más mínimo deseo de estar conmigo físicamente. A veces me sentía culpable por pensar eso, como si fuera egoísta, como si no tuviera derecho a querer más. Pero con el tiempo, empecé a entender que no era una relación. Era dependencia. De parte de ella, para pasar de curso. Y de parte mía, para sentirme querido. Así pasaron los meses, y con el tiempo, la manipulación de Camelia se volvió cada vez más descarada. Lo que al inicio eran tardes juntos en mi habitación para hacer tareas, se transformó en visitas rápidas donde ella solo pasaba a recoger los trabajos ya hechos. Ya ni siquiera se sentaba conmigo. Entraba, tomaba los documentos, decía un gracias frío, y se iba. Yo era muy simpático con ella en esa época, y no me voy a justificar. Simplemente era así, tímido, inseguro, y con esa idea tonta de que ayudar a mi pareja era lo correcto. Me hacía sentir útil. Mientras tanto, Mark no me dejaba en paz. Su acoso era constante, y mis nervios estaban al límite. Nunca fui violento, pero muchas veces me imaginé rompiéndole un bate de béisbol en la cabeza solo para que me dejara tranquilo. Su presencia me enfermaba, su risa me repugnaba. Y peor aún, no podía hacer nada. Si lo enfrentaba, sabía que perdería mi beca. Así de simple. Lo que muchos ya se imaginarán es que Camelia, por supuesto, no era solo mía. En realidad, nunca lo fue. Usaba mi habitación, mi tiempo, mi trabajo, pero su vida real era otra. Andaba feliz con otros tipos, con los que, obviamente, sí se acostaba. Cuando uno de mis amigos me lo insinuó, me enojé con él. No lo quise creer. Lo negué como un idiota. Me pareció imposible que mi novia me hiciera algo así. La defendí. Dije que no entendía en lo especial que era nuestra relación. Pero eventualmente, la realidad se impuso. Una noche, me obligué a ir a una de las fiestas en los dormitorios. Y ahí la vi. Camelia estaba besándose con un tipo, en plena sala común, sin preocuparse de nada ni de nadie.
Luego, se fueron juntos a una de las habitaciones. Nadie pareció sorprenderse. Yo sí. Sentí que me arrancaban el estómago. Me fui de la fiesta sin decir nada. Volví a mi cuarto y me senté en la cama sin poder moverme. Estaba furioso, herido, humillado. Y no sabía qué hacer. No soy alguien que grite, ni que haga escándalos. Así que mi única forma de enfrentarla fue negarme a seguir haciendo lo que siempre hacía por ella. Al día siguiente, Camelia vino como si nada. Me pidió el avance de su proyecto final. Le dije que no lo había hecho, ni pensaba hacerlo. Y que sabía lo que había estado haciendo. Ella se quedó en silencio un momento. Luego frunció el ceño y me dijo, con total desprecio: ¿Y tú qué creías? Que éramos pareja de verdad. Eres patético. Deberías estar agradecido de que siquiera te hablara. No creas que esto se va a quedar así. Si fueras más hombre, tal vez me habría acostado contigo. Fue como una bofetada emocional. No solo me había usado, sino que además quería pintarme como el culpable. Esa misma tarde, saliendo de clases, me crucé con Mark. Como siempre, no perdió la oportunidad de molestarme. Me empujó contra la pared, y en un arrebato, lo insulté. Solo le dije lo que realmente pensaba de él. Se acercó con una sonrisa burlona y me dijo que si no me callaba, me iba a romper la cara. Luego se alejó riéndose con sus amigos, como si nada. Pero ese momento fue decisivo. Mientras lo veía alejarse, supe que ya no podía más. Los odiaba. A los dos. A Camelia por usarme, y a Mark por humillarme. Y entonces, se me ocurrió algo. Una idea que muchos podrían llamar maquiavélica. Una venganza simple, pero efectiva. Y lo mejor de todo, sin necesidad de ensuciarme las manos. Recordé los condones. Los mismos que mi amigo me había dado cuando empecé mi relación con Camelia. Esos que nunca usé. Los que escondí detrás de los libros, junto a la ventana, y que se quedaron ahí durante meses, recibiendo sol, calor y polvo. Camelia quería vengarse de mí. Quería humillarme para mostrarme lo que yo nunca había tenido. Y Mark no necesitaba ninguna excusa para burlarse de mí. Así que decidí empujar un poco las piezas. Nada más. Busqué a Camelia y le dije algo que sabía que quedaría dando vueltas en su cabeza. Me dolió que te revolcaras con otros mientras supuestamente eras mi novia. Pero hubiera sido peor si lo hubieras hecho en mi cuarto. En el lugar donde nunca me dejaste tocarte. Luego, cuando Mark volvió a molestarme en los pasillos, le respondí algo que también sabía que iba a tener efecto. No me importa lo que hagas. Camelia me ama. Y sé que jamás me traicionaría. Por eso nunca podrás humillarme completamente. Mark se rió en mi cara, como siempre. Pero yo ya había plantado la semilla. Solo tenía que esperar. En mi habitación, dejé la caja de condones bien visible sobre la mesa, al alcance de la mano. Luego, coloqué una pequeña cámara escondida en la esquina superior del armario. No era la gran cosa, pero suficiente para captar lo que necesitaba. Y por último, me aseguré de que todos supieran mis horarios. Hablaba fuerte en el comedor, mencionaba cuándo iría a la biblioteca, cuánto me quedaría en clase, y así. Hacía todo para que la información circulase. Si alguien quería saber cuándo mi cuarto estaría libre, podía deducirlo fácilmente. Pasaron algunos días. Y entonces ocurrió. Recibí un mensaje de Camelia. El texto decía: esto es lo que te perdiste, por ser tan poco hombre. Adjunto venía una foto. Ella desnuda, en mi cama. A su lado, Mark, también sin ropa, sonriendo hacia la cámara como un idiota. Y sobre mi mesa, los condones esparcidos, como si hubieran querido mostrar que habían usado mi protección. Era tan obvio el intento de humillarme que no pude hacer otra cosa que reírme. Me reí como un loco. En serio. Lloré de la risa. Lo que yo esperaba era que se contagiaran de algo. Pensé que los condones estarían hongueados, o algo así. Y si terminaban juntos, mejor aún.
que ella lo aguantara a él y que él disfrutara de las infidelidades de ella. En los días que siguieron a esa foto, Mark se volvió aún más insoportable. Ya no solo me acosaba con burlas típicas. Ahora se me acercaba, me ponía el brazo sobre los hombros, y me decía cosas como: supongo que ya somos hermanos, ¿no? Después de todo, compartimos a la misma mujer. Luego soltaba una carcajada escandalosa y agregaba: ah, perdón. Se me olvidaba que tú nunca te acostaste con ella. Así que no somos tan iguales después de todo. Y se iba riéndose, como si fuera el tipo más gracioso del mundo. Camelia, por su parte, después de ese intento de humillarme, simplemente me ignoró. Como si ya no existiera. Yo esperaba que algo le saliera mal. Una infección, una vergüenza pública. Algo que me permitiera verlos caer. Un día, salía de clases cuando escuché voces alteradas en uno de los pasillos. Me detuve a mirar. Era Camelia discutiendo con Mark. Estaban a pocos metros de mí, así que me acerqué sin que me notaran. Te digo que tengo un retraso, le decía a ella, visiblemente alterada. Y si es así, es tuyo. ¿Estás loca? Respondió él, con el tono burlón de siempre. Si solo lo hicimos una vez. Y tú andabas con medio mundo. No me vengas con eso ahora. Ella se ofendió. Dio un paso atrás y lo señaló con el dedo. Eso fue hace tiempo. Yo no he estado con nadie más desde entonces. Y si estoy embarazada, es de ti. Lo sabes. Yo me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba oyendo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero la imagen de ambos discutiendo quedó grabada en mi cabeza. Luego investigué, resultaba que los condones almacenados durante tanto tiempo, bajo el sol, perdían gran parte de su efectividad. No solo podían romperse, sino que su capacidad de protección bajaba drásticamente. Y ahí estaba. El karma, funcionando a su ritmo. Seguí observándolos en los días posteriores. Vi más de una pelea entre ellos. Era evidente que Camelia estaba detrás de Mark y que él la evitaba. Escuché otra discusión. Ella le decía que dejara de hablar de aborto, porque su familia era muy religiosa y, si algún día se enteraban, la desheredarían. Es curioso cómo acostarse con cualquiera no le parecía mal. De todas maneras, empecé a sospechar que no sería suficiente dejar que las cosas siguieran su curso. Sentía que ellos necesitaban un empujón extra. Entonces recordé la cámara. Aún conservaba el video. La escena era clara, Camelia y Mark en mi cama, desparramados, con la caja de condones sobre la mesa. Tomé el archivo, lo edité para dejar fuera cualquier detalle irrelevante y que se enfocara solo en ellos dos. Luego busqué la página oficial de la universidad. Encontré el perfil del padre de Mark, que aparecía como parte del comité de exalumnos donantes. Había un correo electrónico. Perfecto. Le escribí un mensaje corto, directo. Le expliqué que la chica que aparecía en el video estaba embarazada y que su hijo no quería hacerse responsable. Le adjunté el video y lo envié. No esperaba ninguna respuesta. Pero al día siguiente, mientras caminaba cerca del edificio administrativo, escuché gritos. Me acerqué con curiosidad. No tardé en identificar la voz de Mark. Estaba dentro de la oficina del rector, gritando a todo pulmón. Esto es injusto. No pueden sacarme. Y no voy a casarme con esa mujer. Una voz de hombre, que supuse que era su padre, le respondió con voz grave y autoritaria. Si fuiste tan hombre para meterte con una mujer, ahora tienes que ser hombre para asumir las consecuencias. Vi cómo salían de la oficina. Camelia iba detrás, en silencio, con la cara desencajada. El padre de Mark ni me miró, pero Mark sí. Nuestros ojos se cruzaron, y no pude evitar sonreír. Una sonrisa malvada. Fue demasiado para él. Fuiste tú, hijo de puta. Gritó. Trató de lanzarse sobre mí, pero su padre lo agarró del brazo con fuerza. ¿Qué mierda estás haciendo? Le gritó. ¿Quieres empeorar esto todavía más?
Fue ahí cuando entendí exactamente de dónde venía el carácter de Mark. Ese tipo era igual o peor que su hijo. Después de ese día, dejé de verlos. No los encontré más en los pasillos, ni en clase, ni en el comedor. Era como si hubieran desaparecido. Un par de meses después, me llegó la noticia: se habían casado. Al parecer, el padre de Mark presionó para que se casaran, porque según sus palabras, no iba a permitir que su nieto naciera fuera del matrimonio. Lo más irónico de todo era eso. Gente tan agresiva, tan arrogante, comportándose como católicos conservadores cuando les convenía. A partir de ahí, mi vida fue mucho más tranquila. Los años siguientes de universidad los viví con otra mentalidad. Empecé a entender mejor a las personas. Aprendí a poner límites. A no callarme cuando algo no me parecía justo. Tomé confianza. Ya no era el chico asustado que agachaba la cabeza frente a todo. Cada tanto, se escuchaban rumores de Mark y Camelia. Que se odiaban. Que solo sabían pelear. Que Mark había dejado los deportes y trabajaba con su padre en una empresa familiar. Que Camelia salía de fiesta constantemente, dejando al hijo al cuidado de la madre de Mark. Nada de eso me sorprendía. Recientemente, como conté al inicio, me enteré de que finalmente se van a divorciar. 8 años de matrimonio fallido. Me lo contó uno de los pocos compañeros con los que todavía hablo. Me dijo que las infidelidades eran cosa de ambos, que vivían discutiendo, que no se soportaban. Parece que ahora los padres de Mark están intentando quedarse con la custodia del niño. No sé si lo lograrán. Tampoco sé si eso sería lo mejor para el niño, teniendo en cuenta de dónde viene esa familia. Pero en el fondo, aunque suene cruel, todavía me río al recordar todo esto. No por el niño, claro. Él no tiene culpa nada. Pero Mark y Camelia, ellos se merecían el uno al otro. Dos personas falsas, egoístas, que usaron y destruyeron a todos los que los odiaban. Terminaron unidos por la única cosa que no pudieron controlar. Y yo, bueno, yo seguí con mi vida. Terminé la carrera con honores. Conseguí un buen trabajo. Y aunque esa etapa de mi vida fue oscura, ahora la recuerdo como el momento en que dejé de ser una víctima y empecé a pensar por mí mismo.